Well, but tonight, or today, I want to share a little bit about this whole concept or idea of Israel. What is Israel? Who is Israel? Esta noche yo quisiera compartir con ustedes el concepto, la idea de qué es Israel, quién es Israel. Because I know that the title of this course and that you were studying together is all about Israel and the church in the end times. Porque yo sé que lo que ustedes están estudiando en este curso que están haciendo es acerca de Israel y la iglesia en los últimos tiempos. And we've gotten used to using that terminology, Israel, the church and Israel, the church, this kind of thing. Y nos hemos acostumbrado a utilizar el término Israel y la iglesia, Israel y la iglesia o la iglesia de Israel a menudo. And I hope tonight that I can get you thinking that maybe how, you wanted to define, oh, this is Israel, this is the church, and that it's not as simple as you might think. Y quizás yo quisiera llevarte esta noche a meditar, a pensar o observar que llamar a Israel y a la iglesia con estas nomenclaturas, en realidad, al final de cuentas, no es algo tan simple de hacer. And so this study is looking at 3 definitions of Israel that we find in the New Testament in the book of Romans, chapter 9, 10, and 11. Así que esta enseñanza de hoy es acerca de 3 maneras de identificar a Israel de acuerdo a las escrituras en el libro de Romanos 9, 10 y 11. And I chose the Romans 9, 10, and 11 because if we were, if as a Jew, if I'm going to talk about Israel and the Jewish people, and I'm just using the Old Testament, well, then Christians will say, oh, that's in the Old Testament, that's not in the New Testament. Y escojo usar Romanos 9, 10 y 11, porque como judío que soy, hablar de la perspectiva de Israel judía usando el Antiguo Testamento, para muchas personas van a decir, sí, claro, pero eso es algo que está en el Antiguo Testamento, está atrás. But it's not just in the New Testament, it's in the book of Romans, it's not in the Gospels. Pero no está necesariamente o solamente en el Antiguo Testamento, está en el libro de Romanos. No tampoco estamos hablando de los evangelios, sino que estamos hablando del libro de Romanos. After the death, resurrection, ascension of Yeshua and the pouring out of the Holy Spirit. Después de la crucifixión, ascensión y ascensión de Jesucristo al cielo, y del derramamiento del Espíritu Santo, estamos hablando de ese tiempo en la historia de la iglesia. So it's written to the Roman Church, but it's also written to us. It's in what I call the New Testament present tense for us. Así que está escrito también para nosotros. Es aquello que yo llamo el Nuevo Testamento en tiempo presente. Es el Nuevo Testamento que nos incluye a nosotros. Right. So there are these three definitions of Israel. First, Israel, the Jewish people. Hay 3 definiciones entonces de Israel. En primer lugar, Israel, el pueblo judío. Israel, the nation. Luego, Israel, la nación. And what I call mystery Israel. Y lo que yo llamo, en tercer lugar, el misterio de Israel, o el Israel de misterio. That these 3 definitions are all valid, still valid. Romans and down to our day, they're still functioning in God's plan. Y todas estas definiciones del libro de Romanos que estamos dando todavía son válidas dentro de la mirada de Dios en su plan, que fueron dadas a nosotros en el libro de Romanos. So let's go to the Word of God, Romans chapter 9. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Very good, very good. All right, so the first thing about the first Israel that we see here, you see it in verses 2 and 3. Así que el primer Israel que vemos aquí, lo vemos en el versículo 2 y 3. Yeah, where he says, he's talking about this incredible burden, this unceasing grief that he has in his heart, that the Apostle Paul had in his heart. Donde nos está hablando de esta increíble carga y dolor que siente el apóstol Pablo en su corazón. So much so that he said, if it were possible, he just got finished at the end of Romans chapter 8 saying it's impossible to be separated from the love of Christ. But if it were possible, for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh, who are Israelites. A tal punto de este dolor y esta carga que llevaba en su corazón, que llegó a decir que si fuera posible, y de hecho ya en el capítulo 8 había terminado diciendo que es imposible que algo nos separe del amor de Dios, que alguien nos aleje de Dios, pero él dice que desearía, si fuera posible, incluso él mismo estar separado de Cristo por amor de sus hermanos. So he says, my kinsmen, my relatives, people que of my family, this is the Israelite, this is Israel, this is the Jewish people. Así que él dice, mis hermanos, mis parientes, este es el pueblo judío, son mi familia. And Paul, he grew up not in Israel, but he grew up in Tarshish, which is in Turkey today. Pablo no creció en Israel, sino que creció en Tarso, que está en Turquía actualmente. And there was a big Jewish community there where he grew up. Y había una gran comunidad judía allí donde él creció. Just like there are Jewish communities all over the world today. Tal como hay comunidades judías en todo el mundo hoy día. I think in all of the countries where you're from, whether it's from Spain or Argentina or Colombia or Chile or Mexico, you all have some Jewish community there. Piensen en todos los países de donde ustedes vienen, Argentina, México, Colombia, etcétera. Todos ustedes tienen alguna comunidad judía en sus países. And so as Christians, we have to first understand that there is an Israel, which means the Jewish people, the physical descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, who is Israel. Así que tenemos que, como cristianos, entender que hay un Israel que es el Israel físico descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, ese Israel físico. Right? You remember that story in Genesis chapter 32? ¿Recuerdan esa historia en Génesis capítulo 32? One of the most amazing stories in the Bible. Una de las historias más tremendas en la Biblia. When our ancestor, our great ancestor Jacob, he wrestled physically with God. Cuando nuestro ancestro, diciendo él como judío, nuestro ancestro Jacob luchó con Dios. I mean, think about that. There's no other place in Scripture where it says that anyone has even touched God. Piensa en esto, no hay ningún otro lugar en las Escrituras donde se mencione que alguien siquiera alcanzó a tocar a Dios. Maybe in Genesis 18, when the incarnate, we believe that this is Yeshua, right? The one who speaks in the first person for Jehovah, Yahweh. He comes and Abraham says, please wash your feet here. Quizás en el capítulo 18 de Génesis, cuando aparece esta figura, la cual nosotros creemos que es Jesús, que el ángel de Jehová que se menciona en el Antiguo Testamento es Jesús, quizás en aquel momento cuando se produce esto de decir, ven, aquí puedes lavarte los pies, en ese evento de Génesis 18, quizás ahí sucedió un toque. So we don't know if Jesus washed his own feet or if maybe even Abraham washed his feet for him. It doesn't say. No está claro si Jesús o Jehová, el ángel de Jehová, lavó sus propios pies o si Abraham los lavó. No está completamente claro allí en el texto.
But it does say that they had a meal together. That's where Asher Intrater, the director of our ministry, he wrote a great book called Who Ate Lunch with Abraham? From Pero, that as- story, pero Genesis. allí es donde se nos dice que comieron juntos, almorzaron entre comillas juntos, y de ahí, de ese texto, nuestro director de ministerio, Asher Intreter, que a propósito está hoy día aquí en Suiza, nuestro director de ministerio escribió un libro que se llama ¿Quién almorzó con Abraham? En base a ese texto de Génesis capítulo 18. So let's imagine that Abraham maybe touched his feet and washed his feet, maybe. Así que imaginemos que quizás Abraham, al lavar sus pies, tocó sus pies. But there's one thing Abraham didn't do. He didn't grab his ankles and say, "You better give me a son like you promised. I'm not letting you go until you bless me." He didn't do that. Pero Abraham, lo que sabemos es que no agarró los tobillos del Señor y dijo, tienes que darme el hijo que me prometiste, y no te suelto porque tienes que darme el hijo que me prometiste. No hizo eso. But his grandson, Jacob, in Genesis 32, basically did something like that. Pero su nieto en Génesis capítulo 32 sí hizo algo como eso. And it says at the beginning of the story, we don't know who he's wrestling with. It says a man. Y no sabemos bien con quién está luchando él. Al principio de la historia habla de un hombre con quien está luchando. By the end, Jacob says, "I've seen God and I struggled with God himself." Pero al final Jacob dice, he visto a Dios y he luchado con Dios mismo. And he didn't just struggle with God, he won. It says Jesus said, okay, daylight is coming. I don't want you to see my face, but you've been victorious. You've struggled. Al punto de que pudo decir que le había ganado en esta lucha a Dios, porque Jesús, cuando le empezó a decir, ok, la noche está por terminar, la luz del día está por venir, no quiero que veas mi rostro, entonces ya, ok, me voy. De alguna manera eso significaba que había ganado Jacob. The story is so real, it's so physical, that it says that Jacob was injured. He limped for the rest of his life because of this struggle he had with God. Y la historia es tan concreta, específica, tan real, que se nos dice que Jacob, después de esta lucha que tuvo, fue herido, fue en su muslo, fue herido, por el resto de su vida quedó herido. And of course, as part of his victorious struggle, Yeshua, God gives him a new name. He says, you are no longer Jacob, but you are Israel. You are one who is like a prince who has struggled with God. Y por supuesto, al final se le dice, por causa de toda esta lucha y de su persistencia en esto, se le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel, que es algo así como un príncipe. So that story, it kind of locks in. It's like a covenant lock that says that Jacob, Israel, is going to be the great ancestor of our people forever. Así que en esa historia es como un pacto que hace como una especie de candado que asegura que Jacob va a ser nuestro ancestro para todo el resto del pueblo judío. But it also locks in the physicality of God himself. Pero también atrapa de alguna manera algo que podríamos traducir la fisicalidad de Dios mismo. That's hard to translate. Physicality of God. I'll say it, that God himself, that he is coming down, he is so real to Israel, to Jacob, that he could struggle with him physically. Y me estoy refiriendo, dice Ariel, me estoy refiriendo a que Dios mismo se transformó en alguien tan real para su pueblo Israel, para Jacob, se transforma en alguien tan real al punto de que llega a ser físico en esta lucha de Jacob con Dios. Remember what you just read in Romans. It says the part of the gifts and calling of Israel is that says, and from whom? From the Jewish people, from the Israelites, came the Messiah himself physically. Recuerden lo que acabamos de leer, recién en Romanos 9, que se nos dice que este pueblo de Israel, según la carne, según los israelitas, según desde la parte física de ellos,
vino Cristo. Yeah. So that's the first definition. Israel, Jacob, Israel, and his offspring, the 12 tribes, the nation, the physical descendants of Israel, down to this day. Así que eso es el pueblo de Israel, el pueblo físico. Esta primera definición que estamos viendo es la descendencia, la familia, el pueblo de Israel desde esta parte, desde Jacob en adelante hasta hoy día. El pueblo de Israel físico estamos describiendo. So that means when you as Christians, when you pray for Israel, when you think about Israel, you're thinking about the Jewish people who may be in your country. God still has a covenant with them. It's still valid. And there's something special that he wants you to do to provoke them to jealousy, to help them to stand against anti-Semitism, etc., etc. Así que hay un Israel físico entonces, el pueblo judío, al cual tú como cristiano probablemente tienes algunos de estos judíos en tu país, y Dios tiene un pacto con ellos que todavía es válido, un vínculo con ellos que todavía es válido y que nos lleva a orar por ellos como cristianos, a amarlos por causa de esto, a ayudarles en la lucha contra el antisemitismo, a apoyarlos, a que los cristianos nos ponemos, en otras palabras, le damos apoyo a esa figura física, de lo que está diciendo Ariel, a esa figura física de Israel, ese pueblo, podríamos decir, de genes, ¿cierto? De este pueblo físico que tenemos hoy día del pueblo judío. Now, the second Israel we see here in Romans is what we read in verse 4. El segundo Israel que tenemos aquí en Romanos es el que leímos en el versículo 4. It says that we're Israelites, to whom belong the adoption as sons, the glory, the covenants, and the giving of the law, and the temple service, and the promises. This is verse 4. Are we talking about the second type of Israel? Yes. You said that, right? Okay. The second definition of Israel. Yeah, okay, estamos en la segunda definición de Israel, entonces, que en el versículo 4 se nos dice, de los cuales, a quienes pertenece, perdón, a los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. It sounds like covenants is los pactos. Ya. Acts. Okay. That's right. Well, which covenants is Paul talking about here? Y la pregunta que podemos hacer es aquí, ¿de qué pactos está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos 9? Well, it means the major covenants that we find in the Old Testament. Y él se refiere a los pactos más grandes e importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. De esos pactos se está refiriendo. There's three of them. Hay tres de ellos. First one we've been talking about is the Abrahamic covenant, Abraham, Isaac, and Jacob, and all that God promises there. El primer pacto es el que ya estuvimos de alguna manera hablando en el punto anterior, el pacto abrahámico, que es con Abraham, Isaac y Jacob. And what we see here also, it says the giving of the law. That's the Sinai covenant, the covenant through Moses, the Torah. All that is defines the relationship between God and Israel. That's el segundo pacto es el pacto que hemos también leído aquí en este versículo, que es cuando fue dada la ley, el pacto mosaico, donde están todas las normas y reglas en esta relación de pacto entre Dios e Israel. What does la ley mean? The law. Oh, okay. You said the giving of the law. That's fine. I know it sounds like something in Greek that I'm learning Greek, whatever. Right. And so, the third one, the third great covenant of the Old Testament is what we call the Davidic covenant, the covenant of the kingdom. Y el tercer gran pacto del Antiguo Testamento es el pacto que conocemos como el pacto davídico, que es el pacto del dar el reino. And that's what also, the next thing when it says that the temple service, that is also connected to the Davidic covenant and Jerusalem and the temple. Can you repeat that again, please? Yeah, it just says how that third covenant, the Davidic covenant, establishes the kingdom, it establishes Jerusalem, and it also establishes the temple worship in Jerusalem. Got it. El tercer pacto entonces es el pacto davídico, que establece
el reino, establece Jerusalén y establece la adoración, el culto y las promesas, como dice acá en Romanos 9:4. And this covenant is found in 2 Samuel chapter 7. Este pacto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7. And we don't have time to read it tonight, but it's a beautiful, beautiful chapter of scripture. No tenemos tiempo para leerlo esta noche, pero es un versículo, un texto muy, muy hermoso que se encuentra allí, Where David has established himself in Jerusalem. He has defeated all of his enemies by Cuando- God's grace. cuando David se establece a sí mismo en Jerusalén, ha derrotado a todos sus enemigos con la ayuda de Dios, And then he has a revelation. He has an amazing thought. y luego él tiene una revelación, sí, él tiene un maravilloso pensamiento. He looks around and he says, I have a beautiful cedar palace from the cedars of Lebanon. But where is God? God is God's ark. The ark of the present is still moving around. God doesn't have a permanent house. Es ese momento cuando David está mirando donde él vive, él está viendo de que habita en una casa de cedro del Líbano y está pensando en todo lo que él ya ha obtenido y la comodidad, lo lindo de su hogar, de su casa o palacio, y de pronto se acuerda del arca del pacto, que no está habitando en un lugar así. Entonces él dice, ¿y qué hay de aquello? ¿Qué hay del arca del Señor, en otras palabras? Yeah, we think that David was the first, maybe the first human being who had this revelation that the God of the universe, the God of the heavens, wants to come and live here. David fue probablemente el primero de todos en las escrituras que tuvo esta revelación tremenda de que el Dios del universo, el Dios grande y tremendo del universo, anhela y quiere venir y vivir aquí. And that he needs a place, a covenanted place on this earth to call his home. Y que necesita y requiere un lugar de pacto al cual llamar su casa. To make the throne of heaven come here to match and to meet with the throne of David in Jerusalem. Haciendo que el trono del cielo baje y se encuentre y se amalgame o se una o se junte, se transforme junto al trono de David. And God says to David, thank you. Y Dios le dice a David, gracias por tu idea, But no thank you. pero no gracias. He says, yes, I want to do this, but you're not going to be the one to build my house. Your son will build my house. En otras palabras, le dice, sí, yo quiero hacer esto, pero no lo quiero hacer contigo. Lo va a hacer tu hijo. And God says, I will establish his kingdom. Y Dios dice, voy a establecer su reino, refiriéndose a su hijo. So this is a new thing in the history of Israel. Así que esto es algo nuevo en la historia de Israel. Up until now, Israel is a kind of loose federation of tribes. Hasta ese momento, Israel es algo así como una federación libre o suelta de tribus, como una federación de tribus que está ahí. That's what you see in the book of Joshua and the book of Judges. Eso es lo que ves en el libro de Josué y en el libro de Jueces. There's no capital, there's no centralized government, there's no centralized economy or army or anything like that. No hay una ciudad capital, no hay una organización centralizada políticamente, un ejército, no hay algo organizado de esa manera. But from the time of David and the Davidic covenant, Israel becomes a nation, well, a kingdom and then later a nation. Pero desde el tiempo de David en adelante, Israel se transforma en un reino y posteriormente en una nación. And that means a country, a nation with borders. Y eso es una nación, un país con límites geográficos, With a capital, with a centralized government, con una capital, con un gobierno centralizado, an economy, a currency, all of these things. economía, una moneda, todas estas cosas, A military.
una armada militar o un ejército militar, and this becomes Israel. y esto se transforma en Israel. Now, you know the history, what happened very quickly. The kingdom split into two kingdoms. Y ustedes saben que lo que sucedió en aquellos tiempos, bien rápidamente, el reino se dividió en dos reinos, And the 10 tribes in the north became known as Israel. And here in Jerusalem and the area of Judah became Judah, the kingdom of y que Judah. las 10 tribus que se fueron hacia el norte fueron conocidos como Israel, y las 2 tribus que se quedaron acá, en Jerusalén, donde está hablando él en este momento, fue el reino de Judá. And then later, Israel is judged and exiled and totally destroyed. Y que más tarde, Israel, las 10 tribus del norte, son juzgadas, llevadas cautivas, destruidos. And then coming down to the time of Jesus and that, what remains is called the kingdom of Judah. Y lo que queda hasta el tiempo de Jesús es lo que es conocido como el reino de Judá, lo que queda presente allí. And there were people from all the different tribes who were absorbed into Judah. Y hubo gente de diferentes tribus, de las diferentes otras tribus, que fueron absorbidas en Judá, en el reino de Judá. Did you know that? Are you asking me or people? I'm asking the people. Ajá. Because Sa- some people today, ¿Sabías eso? some people thinking, oh, the 10 lost tribes are these people and that people, and we got to find the tribes, right? La pregunta que hace Ariel es, ¿sabías eso? De que fueron absorbidas esas tribus en Judá, porque hay mucha gente que anda diciendo cosas como, oh, las 10 tribus perdidas de Israel que están esparcidas, etcétera. Because of the promise in Ezekiel and the end times, and we're going to see the restoration of the 10 tribes. Some people are talking about this. Porque algunas personas toman y dicen, no, es que las promesas y profecías de Ezequiel y que en los últimos tiempos las 12 tribus van a volver a ser restauradas, etcétera. Hay gente que anda diciendo ese tipo de cosas. But actually, the New Testament is one of the most important sources to teach us that those prophecies were fulfilled already in Jesus's time. Pero en realidad es el Nuevo Testamento mismo el recurso principal, la fuente principal que podemos revisar, que nos confirma que aquellas cosas y aquellas promesas fueron cumplidas en los tiempos de Jesús. From the book of Luke, En el libro de Lucas, there was an old widow in the temple praying constantly to see the Messiah. Her name was Anna. había una anciana viuda que estaba ofreciendo oraciones siempre en el templo y su nombre era Ana. And it says she was from the tribe of Asher. Y se dice allí que era de la tribu de Aser. Wait a minute. Asher is one of those 10 tribes from the northern kingdom that was destroyed almost 600 years before. Espera un segundo, Aser era una de esas 10 tribus que estaban en el norte y que fueron destruidas siglos anteriormente. So how could she know that she was from the tribe of Asher? ¿Cómo pudo haber ella sabido a esas alturas que ella era de la tribu de Aser? Well, we know from other Jewish sources that people came after Israel was destroyed and scattered. There were people from all the tribes who stayed or blended in or came to live in Judah. Pero y también sabemos por otras fuentes que muchas de esas tribus, de las 10 tribus, de esas tribus, mucha gente de esas 10 tribus, de alguna manera vino y se ingresó, fue absorbida en el reino de Judá. That remnant of those different tribes was large enough so that they could continue to marry one another, so that after 600 years, you could still have someone say, I'm from the tribe of Asher. Lo que quedó de aquellas 10 tribus perdidas, ese remanente que quedó de esas 10 tribus que fueron conquistadas, era un número suficiente a tal punto que permitió que hubieran matrimonios entre ellos, entre esas tribus, o cada tribu tuviera su familia, se mantuviera, en otras palabras, esa identidad, a tal punto que en los tiempos de Jesús pueda haber una mujer que se reconoce a sí misma, que tiene la capacidad de reconocer que viene de una tribu específica. So those prophecies of the unity, of the joining together of the two sticks of Judah and Israel, that already took place. Así que la profecía o promesa de la reunificación de todas las tribus
ya sucedió, ya se cumplió. No necesitamos en este tiempo estar mirando o buscando esa profecía, el cumplimiento de esa profecía. So all of that became Judah, and we became known as the Jewish people of Judah. Y todo ese pueblo, entonces, si lo juntamos todo, todas esas tribus que fueron absorbidas también en Judá, eso se conformó en el reino de Judá, y de ahí viene la expresión también judíos. Judíos. So until very recently, that's what the Jewish people were called. The first Israel that we talked about was not called Israel, it was called the Jewish people. Y ese es el nombre que hasta muy poco siempre fue el único nombre que se les conoció a ellos, el nombre de judíos para referirse a Israel. But of course, in our time, we've witnessed the rebirth of the nation again, an actual nation here in the land of promise of what was promised to Abraham, Isaac, and Jacob, and to David. Entonces, ese es el nombre que conocimos a este pueblo como judíos. Hasta hace poco era el único nombre, y por supuesto ahora sabemos que se produjo la entrega de la tierra y de la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob en el siglo pasado. Estamos And hablando. here, to think, brothers and sisters, it's such an amazing miracle that a people could be totally separated from its land and maintain its identity 2,000 years and then come back and form a nation again. Esto es algo tan maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que un pueblo que fue separado de su tierra y que fue esparcido y que por 2000 años estuvo esparcido, haya mantenido su identidad y que luego de 2000 años haya vuelto a habitar y a tener su tierra. It's never happened before in human history. There's no other example like it. Nunca antes ha sucedido en la historia de la humanidad, no hay ningún otro ejemplo similar que exista. And it's not because Jewish people are smarter than other people. It's not because Jewish people are richer than other people. It's because of the faithfulness of God to his word and his covenants. That's all. Y no es a causa de que los judíos sean más inteligentes que otros pueblos o que sean más ricos que otros pueblos. No, es a causa de la fidelidad de Dios a sus promesas. You can read about that promise in Jeremiah 31 later. Tú puedes leer acerca de estas promesas en Jeremías capítulo 31. And the miracle of miracles that the nation is called Israel, not Judah. Y el milagro de los milagros es que la nación es llamada Israel. No se le llama Judá, se le llama Israel. You can look this up. It was in 1948, well, even before, in those years when it was clear that a nation was forming and that there was going to be a declaration of independence and of the founding of the nation, right? That happened in 1948. Y tú puedes leer, puedes investigar acerca de lo que sucedió en aquellos tiempos, en el año 1948, y en todos esos tiempos, aproximadamente en todos esos tiempos, se estaba preparando, se sabía que se estaba conformando una nación y iba a haber una declaración de independencia, y se estaba entonces preparando esto. Now there was great debate and a lot of division among the political elite, Ben-Gurion and all the people around him. What are we going to call the nation? Había gran pelea, discusión, debate entre todos los líderes de ese momento de Israel o del pueblo, los líderes, Ben-Gurion y otros líderes que estaban discutiendo cómo vamos a llamar a esta nueva nación, a esta nación que estamos conformando. 50 years before that, Herzl, who is, is the great visionary of the nation, okay, he wrote a book called Herr Judenstaat, the Jewish state. 50 años antes de esto, Herzl, que fue un visionario del pueblo judío que estaba pensando en el futuro establecimiento allá en la tierra, él escribió algo que se llamó the Judenstaat, que es el Estado judío. Yeah, and that was like the constitution for the Zionist founders of the modern state of Israel. Y esa fue una especie de constitución para los fundadores sionistas del el Estado judío.
But the logical thing for the Jewish people to make the Jewish state, it should be called Judah. Pero la idea lógica que deberían haber tenido los judíos para fundar este Estado judío tenía que ser el nombre Judá. But then people said, but in the Bible, Judah, the territory was only this big here around Jerusalem and Beersheba and south. If we call it Judah, then our enemies and other people are going to say, you can't have the rest of it. You can only have this much. Entonces la discusión en este debate era, si le llamamos Judá, entonces todos nuestros enemigos van a decir, pero si es Judá, Judá estrictamente hablando era un pequeño territorio en el mapa, en la región de Judá, y nuestros enemigos van a decir, ese es su territorio solamente. Because the land was up in the Galilee and up in the north, and they realized that there's going to be Arabs. There's going to be 10%, 20% of the people in this country are not going to be Jewish. Y además se dieron cuenta que, bueno, habían más tierras en el norte, en Galilea, etcétera, muchos otros territorios que estaban en la tierra de ellos, y eso es un punto. Y lo segundo es que se dieron cuenta que iban a contar, al fundar este nuevo estado, iban a contar con al menos una presencia de un 10% de árabes que estaban ahí en la tierra y que no eran judíos, por lo tanto no se podían llamar de Judá. And so there were other people said, well, the name for the greater nation, the big country, it has to be Israel. Así que otras personas en esa discusión dijeron, wow, entonces el nombre de una nación que es más grande tendría que ser Israel. And until May 14th, 1948, when the independence and the founding of the nation was declared, there was still not a unified decision what to call the country. Y hasta mayo de 1948, justo antes de que se declarara a Israel como una nación, todavía había discusión entre ellos y no se sabía con certeza cuál iba a ser el nombre de esta nación. And until the last minute, when Ben Gurion spoke on the radio, declared nobody knew exactly what it is, but it was like the default. They said, well, we're declaring the founding of the state of Israel. Y fue tanto así que hasta el último minuto, cuando Ben Gurión hace su discurso por la radio, él está hablando y dice, bueno, este es el estado de Israel, casi como por defecto. And just to think about that, go back to that story, Genesis 32, 4,000 years ago. Desde ahí retrocedamos en el tiempo, 4,000 años atrás aproximadamente, en Génesis capítulo 32. This one man had this experience by the Jabbok River of wrestling with God. Este hombre que tuvo esta experiencia cerca del río, luchando con Dios. And God changed his name and said, you are Israel. Y Dios le cambió su nombre y le dijo, tú eres Israel. And here we are 4,000 years later, and there's a nation, a growing nation, a prospering nation named after him. It's amazing. Y aquí estamos 4,000 años más tarde con una nación en crecimiento que lleva el nombre de Israel, dado 4,000 años antes. So this is the second Israel. Este es entonces el segundo Israel. The first one is the Jewish people, El primero es el pueblo judío, wherever they are. donde quiera que ellos estén. Whether there's a country here in the Middle East or not, the Jewish people. Ya sea que haya un país aquí en el Medio Oriente o no, el pueblo judío es el pueblo judío, que donde quiera que esté es el pueblo judío. But the second one that is relevant for you as Christians, Pero el segundo que es relevante para ustedes como creyentes, como cristianos, Israel is a nation. es Israel como nación. And when you pray for Israel, as many people have been praying around the world, millions of people recently, a great wave of prayer for Israel. Cuando estés orando, entonces, que puedas orar por Israel en este concepto de nación, como muchos han estado orando. De hecho, hace poco hubo muchos millones de personas orando por Israel hace un par de semanas atrás, todos juntos. You are praying for this nation, for the salvation of the people in this nation. Que están orando por esta nación, por la salvación del pueblo en esta nación.
for the Jewish people and the Arab people. por el pueblo judío de esta nación y por el pueblo árabe también. Because there are Arab, 22% of Israeli society is Arab. Porque un 22% de la sociedad israelí está conformada por el pueblo árabe acá. They have the same ID card, the same passport that I have. Ellos tienen la misma cédula de identidad, el mismo pasaporte que yo tengo. Together we are Israel. Juntos somos Israel como nación. You all appreciate, just I think it was 2 weeks ago in the under 20 World Cup of Soccer. Ustedes van a apreciar esto, no sé si lo saben, pero en la sub-20, en el campeonato mundial de fútbol sub-20, Israel in the quarterfinals, we defeated Brazil. It was an amazing, the whole country was going, wow. Israel en los cuartos de finales le ganó el partido a Brasil y estaba toda la nación en Israel vueltos locos celebrando porque le habían ganado en la sub-19 a Brasil. Yeah, in that game, the two stars who made 2 very important goals were Arabs. Y en ese juego, en ese partido que ganó Israel, 2 figuras del partido del equipo de Israel que hicieron goles fueron árabes, que son parte de este equipo. Arabs and Jews together are the team of Israel. Árabes y judíos juntos son el equipo de fútbol de Israel. And we lost to Uruguay in the semifinals. Y luego perdimos con Uruguay en las semifinales. I know how much you Latinos love football. Yo sé cuánto ustedes los latinos aman el fútbol, lo tengo claro. So that's how we have to pray for the prosperity, for the peace of this nation. Así que esa es la manera como tenemos que orar por la prosperidad y por la paz de esta nación. How many times have we heard here in Jerusalem, Christians come here to the land of Israel, to the nation of Israel, and they say, I feel like I came home. Muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos a muchos cristianos que llegan aquí a nuestra nación, a Israel, y llegan y dicen, lo primero que dicen es, me siento como si estuviera en casa. There's something very special about this land and this nation. Hay algo muy especial acerca de esta tierra y esta nación. And that leads us to the third Israel, Y esto nos lleva al tercer Israel, which is in verse 6. el cual está en el versículo 6. Why don't you read that? Vamos a leer eso Romans entonces. chapter 9, verse 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Leo del 5 al 6 para que esté el contexto. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y luego viene el 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Wow, this is a very difficult saying here from the Apostle Paul. Wow, esto es una expresión muy difícil aquí dicha por el apóstol Pablo. What could he says? It's not as if the word of God has failed. ¿Por qué dice no es como si la palabra de Dios hubiera fallado o no es que la palabra de Dios falló? What's he talking about? ¿De qué está hablando él? He just got finished saying in verse 4 or 5, all of these amazing promises and covenants, everything all belong to the Jewish nation. Acaba de decir en los versículos 4 y 5 que todas estas maravillas, estos pactos, estas promesas, todo esto, lo anterior, le pertenece al pueblo judío, To Israel. a Israel. But something very strange happened in the first century. Pero algo muy extraño sucedió en el primer siglo. Something that was unexpected. Algo que era inesperado. 2 things that were unexpected. 2 cosas que fueron inesperadas. First, the majority of the Jewish people and of the Jewish leadership rejected the Messiah. Primero, la mayoría del pueblo judío y de las autoridades judías del liderazgo judío rechazaron al Mesías. That was a big surprise. Esa fue una gran sorpresa. There was a remnant, a small Había group, un remanente, seguro, sin duda. maybe as many as 10% in the first century became Messianic Jews. Quizás podríamos hablar más o menos de un 10% del pueblo Israel de judíos que
llegaron a ser judíos mesiánicos, el remanente. And this was a big, this rejection, Jewish rejection of Jesus was a big problem. Y este rechazo de los judíos hacia Jesús fue un gran problema. Because if you read all of these Old Testament promises to Israel, the Jewish people, and to Jerusalem, King David, and then you look at what happened in Jerusalem, you say, wait a minute, something's not right. Porque si tú lees en el Antiguo Testamento todas estas promesas y profecías acerca de Israel y el reino y todo lo que se le promete al pueblo judío, todas esas promesas lo miras y luego miras lo que sucedió en el primer siglo y que está esta reacción de parte de los judíos, quedas como, aquí hay algo que está mal. And the second thing is, in Paul's ministry, large numbers of non-Jews, non-Israelites, people who had nothing to do with this story, the Gentiles, began to believe in Jesus. Y lo segundo que sucede es que en el tiempo del apóstol Pablo, algo también que comienza a suceder que es nuevo, es que una gran cantidad, una enorme cantidad de gentiles llegan a creer en Jesús, en el Gentiles Mesías. who are not part of, number one, they're not Jewish people, and they were not part of the Jewish nation. Que ellos no eran parte del pueblo judío físico, del linaje judío, y no eran parte tampoco de la nación judía. Okay, and then Paul says, well, let me explain. I'm going to start explaining this to you. Y luego de eso dice Pablo, ok, déjenme explicarles, voy a comenzar a explicarles esto a ustedes. Not all Israel is Israel. No todo Israel es Israel. So here he's going to introduce another definition of Israel that I call mystery Israel. Y aquí él comienza a introducir una nueva definición de Israel, que es la que yo llamo el Israel misterio o el misterio de Israel. Or we could call it one new man Israel. O podríamos llamarlo el Israel del nuevo hombre. And the rest of Romans 9, he goes on to explain. Y el resto del capítulo 9 de Romanos, él comienza a explicar. He says, look, in Abraham's generation, Abraham had many children. Y comienza a decir, miren, en la generación de Abraham, Abraham tuvo muchos hijos. The two most famous are Ishmael and Isaac. Los más famosos son Ismael e Isaac. And they're all physical children, part of the Abrahamic family. Y todos son físicamente hablando parte de la familia abrahámica. But the covenants and the promise, many physical children, but only one, Isaac, has the covenants and the promise in his DNA. Muchos hijos que son de la familia abrahámica, pero solo uno tiene las promesas, solo en uno se encuentran las promesas, que es Isaac. And then he says in the next generation also, Rebecca, Isaac's wife, she was pregnant with twins. Y en la próxima generación vemos también que Rebeca, la esposa de Isaac, quedó embarazada de gemelos o de mellizos. And even at this point, God already says, I've chosen Jacob. Ya hasta este punto ya Dios ha dicho, he escogido a Jacob. The older one, that's the one who comes out first, that's Esau, will serve the younger one, will serve Jacob. El mayor de estos dos gemelos o estos dos mellizos, que es llamado Esaú, va a servir al hermano menor, que es Jacob. This idea, he says, look, there's always been in Israel, always been the physical people. Así que la idea que Pablo nos está presentando aquí es que siempre en Israel ha habido lo que es el pueblo físico, but there's only a part of that, like a subset, a group within that, and he calls this, later on, he calls it the remnant. Pero hay siempre en ese Israel físico una parte más pequeña, más reducida, que más tarde él llama el remanente. It's a chosen remnant, it's a faithful remnant. Es un remanente escogido, es un remanente fiel. And here are the promises of God, here are the covenants of God. Y aquí están las promesas de Dios, aquí están los pactos de Dios. Even if the rest of the nation or the rest of the people reject God, God will
continue his promises and his covenants through this small group of people. A pesar de que el resto de la nación, e incluso si el resto de la nación es desobediente y rechaza a Dios, Dios va a continuar su plan con este grupo, con este remanente fiel. In Romans 11, he talks about a much later time, during the time of Elijah. En Romanos 11, él habla más tarde acerca de otro momento en la historia que viene más tarde, que es en la historia de Elías, When 99% of Israel was pagan and was practicing idolatry, and Elijah thought he was the only true believer. cuando llegó un momento en la historia de Israel, en los tiempos de Elías, que el 99% de la nación de Israel era pagana, y Elías pensó que él era el único que quedaba. And he cried out to God, and God said, Elijah, don't worry. I have, in every generation, I have a remnant. I've saved 7,000 people who have not bowed their knee to Baal. Y Elías clamó a Dios y Dios le respondió y le dijo, hey, no te preocupes, tengo un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal y en cada generación. He says, don't worry, Elijah. All of the idolatry, all of the unfaithfulness, nothing can stop my plan. My plan is continuing. Y Dios le estaba diciendo entonces a Elías, Elías, no te preocupes, ni toda esta idolatría, ni toda esta desobediencia, ni nada de esto va a detener mi plan va a continuar, y es a través de este remanente. And then at the end of Romans 9, Paul says, this is exactly what's happening in our day. Y luego al final de Romanos capítulo 9, Pablo dice, esto es exactamente lo que está pasando hoy día en nosotros. Why don't you read verses 23 through 26? Vamos a leer versículos 23 al 26. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Did you catch that? ¿Vieron eso? He's saying there's a group. Here's Israel, the Jewish people, the Jewish nation. There is a remnant, a chosen remnant. Paul is one of them, who are continuing the story of God, and the promises of God are continuing through those people. Lo que está diciendo es que hay un grupo grande que se llama Israel, y dentro de este Israel hay un remanente, un grupo más pequeño que está dentro de ese grupo, y que a través de ese grupo del cual el apóstol Pablo también es parte, continúa el desarrollo del plan de Dios y de las promesas de Dios. Remember how he started in verse 6. He said, not all of Israel is Israel. Recuerden cómo comenzamos en el versículo 6, cuando él dice que no todo Israel es Israel. But then he said in verse 24, he said, but it's not just from among the Jews, Pero luego en el versículo but also from among the Gentiles. en el versículo 24, él dice que no es solamente esto de los judíos, este ejemplo, sino que también es en los gentiles. And then he does something which got him into a lot of trouble. He takes verses from Hosea that are in their original context, are speaking to Israel, the Jewish people, and he applies them to the Gentiles. Y luego él hace una afirmación que lo metió a Pablo, al apóstol Pablo, en serios problemas, porque él toma una promesa, una profecía de Oseas, que está hablando exclusivamente de la relación entre judíos e israelitas, dentro de las tribus y todo esto, y toma esa promesa y la aplica a los gentiles. Yes, the people who were not my people are now my people. They are the sons of God. La gente que no era mi pueblo, ahora son mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. So now to that group within Israel, he's adding
hundreds and thousands and now millions and millions of Gentiles into this remnant, which is Israel. Y luego entonces está diciendo Pablo que Dios está agregando miles y cientos de miles y millones de gentiles a este pequeño grupo remanente y los está haciendo juntos, se está juntando para ser Israel, este remanente de Israel. So who is this Israel? ¿Quién es este Israel entonces? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, look in the mirror mírese en el espejo or look at the Zoom cubes. o mire la imagen suya después en el Zoom. It's all of you. Son todos ustedes. It's 500 million Christians. Son 500 millones de cristianos. Half of a billion. La mitad de 1.000 millones. You are Israel. Tú eres Israel. Galatians 6:16. Gálatas 6:16. Paul says, may his blessing be upon the Israel of God. Dice, la bendición de Dios sea sobre el Israel de Dios. Who is that? ¿Quién es ese? Well, first of all, it's the Galatian believers. En primer lugar, son los creyentes de Galacia, a quienes va dirigida la carta. There was probably no Jews. It's of all of Paul's churches, it's probably the one that had no Jews in it, only Gentiles. La iglesia de Galacia es probablemente una iglesia que no tenía presencia judía. De todas las iglesias de Pablo, la de Galacia era probablemente la que menos judíos podía tener y probablemente no tenía judíos. This Israel is the church. Este Israel es la iglesia. Did you just say the church is Israel? ¿Acabas de decir que la iglesia es Israel? I said that. Sí, eso es lo que acabo de decir. Paul said that. Pablo dijo eso. He didn't say that all of the Gentiles, all of the church, he didn't say you're Jewish people. Number two, he didn't say you're part of the Jewish nation of the state of Israel. Perdón, le dijo entonces a los gentiles, ustedes no son parte de la definición número 1 que acabamos de hacer en este taller, ustedes no son parte de ese linaje judío. Número 2, les dijo, ustedes no son parte, o sea, no les dijo, ustedes son parte de este Israel como nación. But you are part of the Israel of God. Pero ustedes sí son parte de este Israel de Dios. Let me clarify something that I translated. Entonces, lo que Pablo les dice, o no les dice, no les está diciendo, ustedes son parte del linaje judío físico, no está diciéndoles ustedes son parte de eso, no les está diciendo ustedes son parte de la nación de Israel, pero sí les está diciendo ustedes son Israel. Yeah. And when people hear me teach this, sometimes they say, Ariel, that sounds like replacement theology. Cuando la gente me escucha enseñar de esto, me dicen, Ariel, eso suena como teología del reemplazo. And, you know, among Messianic Jews and Christian friends of Israel, there's nothing more demonic than replacement theology. Y ustedes saben o pueden saber que entre judíos mesiánicos y cristianos que aman a Israel está el concepto de que no puede haber algo más demoníaco que la teología del reemplazo. I mean, if someone believes in replacement theology, it's like it's just they're serving the devil. You know, that's how it is in our culture. En nuestra cultura judío-mesiánica es visto cuando alguien cree en la teología del reemplazo como alguien que está sirviendo al mismo diablo. And that's understandable because of the history of the church and the Jewish people. There's a lot of controversy and a lot of very difficult things that have happened. Y es entendible por qué se produce eso, considerando toda la historia de los problemas que han habido la iglesia, los judíos en el pasado. Es entendible que hoy día se llegue a pensar de esa manera por parte de los judíos mesiánicos. But there have been many Christians throughout history and still today
who subscribe to replacement theology because of verses like this in Romans 9 and Galatians 6:16 and Ephesians chapter 2 and 3. Pero han habido a lo largo de la historia muchos cristianos que a causa de este versículo, por ejemplo, de Romanos 9 que estamos leyendo ahora, o a causa de Gálatas 16, o a causa de Efesios capítulo 2 y 3, han tomado una postura de teología del reemplazo, que la iglesia reemplaza a Israel. And there, on the one hand, there's something correct in what they're saying. Y en un lado, por una parte, hay que reconocer que hay algo correcto en lo que ellos están diciendo. Hay una parte que está correcta en lo que ellos dicen. We, the church, have inherited Israel's promises. Nosotros, la iglesia, hemos recibido la herencia de Israel, las promesas de herencia de Israel. In Christ Jesus, all of the promises of God are yes and amen. En Jesucristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. That includes the promise to David, the promise to Abraham, the promise to Moses, all of those. Eso incluye las promesas a David, las promesas a Abraham, todas las promesas son incluidas en aquello. But on the other hand, if we're going to say the church is Israel, number 3, Pero por el otro lado, si vamos a decir que la iglesia es Israel en la tercera definición que hemos hecho, you have to say, but in the same book of Romans, it still talks about Israel, number 1, Israel, number 2, as being in effect, as being still part of God's plan. pero podemos ver en el libro de Romanos, en el mismo libro de Romanos, que el Israel número 1 que hemos descrito, la definición número 1 y la definición número 2, siguen viéndose en el libro de Romanos como parte del plan de Dios todavía vigentes. So the problem of replacement theology and of church history is when the church says it's Israel and divorces itself from number 1 and number 2. El problema de la teología del reemplazo a través de la historia es cuando la iglesia se ve a sí misma como Israel, que vendría a ser la tercera definición, pero al mismo tiempo se divorcia de las definiciones 1 y 2 de Israel que acabamos de hacer hoy día. Remember what I said, you should see yourself as part of Israel. Recuerden lo que les dije, ustedes deberían verse a sí mismos como Israel. The Christian church should say, we are Israel, we have the promises of God, we are full citizens together. La iglesia cristiana debería decir, tenemos las bendiciones de Dios, las promesas, somos ciudadanos juntos de Israel. But at the same time, we have as a Christian, we have a special relationship. If we're Israel, we also have to say, we have to pray for and to love and to provoke to jealousy the Jewish people. Pero al mismo tiempo, los cristianos deberíamos decir, ok, somos Israel en esta definición 3, pero amamos y bendecimos al pueblo judío, que vendría a ser esta definición 1 y 2, amamos y bendecimos al pueblo judío y estamos llamados a provocarles a celos a ellos. And number 2 also, and for the nation of Israel. Y al pueblo judío y también a la nación de Israel, que vendría a ser la número 2. And we just have to hold these 3 things together. Tenemos que simplemente mantener estas 3 cosas juntas, estas 3 definiciones. This is why I said at the beginning that if we use the language of Israel in the church too much, it becomes a problem. Por eso dije en el principio de esta exposición que si comenzamos a usar la palabra Israel y la iglesia demasiado o muchas veces, se transforma a veces en un problema, en una confusión. You will say, okay, we are the church, and over there, that's the Jewish people, the Jewish nation. It's us and them. Porque entonces tú empiezas a hacer esta separación. Nosotros somos la iglesia por este lado y allá está entonces el pueblo judío, es ellos y nosotros acá. But if you understand the number 3, the mystery is that the church is Israel, then you start to look at the Jewish people, the Jewish nation, as really part of yourself.
Pero si te entiendes, si te ves en la posición número 3, es decir, que tú eres como gentil, Israel, también fuiste hecho Israel, entonces vas a mirar al 1 y al 2, a la definición 1 y 2, como algo cercano, algo que de lo cual tienes que ver, está relacionado con aquello. And if we, as Israel and the Jewish people, if we reject number 3, if we reject the Christians as part of Israel, part of God's Israel, then we cut ourselves off from so much of God's blessing and God's plan. Y si nosotros los judíos como israelitas rechazamos el número 3, es decir, rechazamos los cristianos como parte de este Israel número 3, entonces nos estamos cortando o restando a nosotros mismos de tanta bendición que hay en el plan de Dios. And so the mystery of God's plan is how he is bringing these things together. Así que el misterio del plan de Dios es como Él está trayendo estas cosas a juntarse y a unirse. And that's where I'll finish with Ephesians 1:10, where it says, now in the fullness of God's plan, he's bringing all things together in heaven and earth in Christ Jesus. Y quiero terminar con el versículo de Efesios, capítulo 1, versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amen. Amén.